Hola, hola. Bueno, estamos esperando que Mónica se una. Ahí nos están saludando. Antes no había podido unirse Mónica. A ver ahora, Hola, Mónica, Mónica. Muy bien, Mónica. hola, ¿cómo Ya me estás? hizo. ¿Cómo? ¿Cómo estás? Muy bien, ya la otra vez me hizo una mala jugada. Dos veces no. Bueno, No ahí podía, estamos, no podía ser. Hola, ahí bienvenida, estamos. Moni. Ahí Muy se bien, unió otro jueves, bien. eh, una de las chicas. Bueno, vamos a esperar un Bueno, poquito más bienvenidas. Ahí para que estamos en se... Compensé, mirá, con yo Adivina, naranja, mira, vos rojo. rojo, mira, no me había... Ahora que te miro, estaba tan concentrada en que lograras Yo estoy entrar. media Así naranja, sí, con colores fuertes, alegres. Estamos con emoción alegre. está perfecto, perfecto. Vamos a esperar un poquito más, que se nos una más gente. Opciones, Patricia, o yo me confundo, opción bio, No, no. bueno, bienvenidos a todos los que se suman hoy. Sumamente interesante el tema que vamos a estar abordando. Así que vamos a pedir que intervengan, que nos traigan sus experiencias en lo que vamos a estar abordando hoy. Va a estar muy bueno para un ida y vuelta poderoso. Así es, vamos a darles tiempo a que se vayan uniendo para comenzar a hablar del tema, ¿no? Sí, y hoy un día muy especial para las mujeres Así es. Hoy es el día de las mujeres empresarias, ¿no? empresarias, Emprendedoras. emprendedoras, ¿no? Que ponen la emoción y la acción en movimiento y alineadas para hacer, digamos, para el camino de los propósitos, ¿no? De poder mirar por sí aquello que todas somos emprendedoras en realidad, es así, las que vamos transitando estos caminos de autorrealización. Así es. Había muchísimos eventos, inclusive Muchos eventos. coincidían, de Sí, FECOBA coincidían con nuestro horario. con nuestro horario, sí, 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 sí. Así Sí, que bueno, muchos eventos, un buen reconocimiento. Bueno, igual para quien no pueda vernos ahora, siempre quedan grabados nuestros encuentros en Instagram, en Facebook, en los canales de YouTube, así que quien no pueda estarnos viendo ahora, nos puede ver y escuchar después. así es, el video queda grabado, así que se puede ver en cualquier momento, pero era un día de muchísima, muchísima actividad el día de hoy. Así. Bueno, no sé si esperamos un poquito más, Moni, para ir Y al un par tema, de porque minutitos mientras vamos conversando y bueno, y ya nos vamos a ir adentrando en esto que vamos a estar así, ¿no? Entre lo que es emociones, sentimientos, estados de ánimo, en lo que realmente somos los seres humanos, ¿no? Esos seres emocionales desde la creación, desde la creación. sí, Lo primero fue la emoción. así es, Mucho después vino la razón. tal cual, tal cual. A mí me Así que gusta vamos, mucho sí, el análisis que hace el doctor López Rossetti, ¿no? sí, porque Cuando, la verdad lo dice de una manera muy clara. Yo hoy cuando te estaba compartiendo también, hace un par de años había ido a una charla de una de las presentaciones de un libro ahí en Mar del Plata y la verdad que tuve un encuentro para 200 personas, como una hora ahí, y la verdad muy didáctico, como para que
llegar a la información a todos, y eso es muy, muy valioso. Ahí se van sumando más Sí, personas, así que si es deseas, que vamos, podemos ir comenzando. hola Gaby, es súper simpático. No sé si cuando yo lo escuché en otra conferencia, ¿no? Que no se sienta, Sí, camina por todos lados, fue igual, claro. Mm, se va. Y lo más cómico que en ese momento estábamos en Senadores de la Nación y un señor empezó a cabecear y se quedaba dormido. Y como uno lo ve con tanto aplomo a López Rossetti, es menudo, chiquito. Se acercó sí, el sí, señor, sí, lo sí. levantó así. ¿A vos qué te pasa? ¿Qué te estás durmiendo? ¿En qué Despertate. emoción está? ¿En qué emoción está? No, Ay, pero fue fantástico. Y yo me acuerdo tan que en un programa dijo que él se, digamos, empezó a utilizar ese método tan didáctico y de hablar de manera simple como para llegar a todos por consejo de su mamá, porque él cuando empezó, cuando recién era médico, era como que hablaba difícil, ¿viste? Como que era Mira, muy joven y entonces al hablar difícil, bueno, él se creía que en ese momento que eso lo hacía más importante. Él mismo lo dijo. Y el consejo de su madre, que era una mujer muy humilde, entonces le dijo, no, vos tenés que expresarte de una manera simple para poder llegar a todas las personas por igual, y así fue como, bueno, modificó su manera y mira cómo le fue, ¿no? sí, A mí me gusta, lo y mismo que cuando Manes también explica, ¿no? Son temas tan interesantes que da gusto, ¿no? pero Facundo Manes es más complicado para entender. Mm. Eh, Rossetti es mucho más fácil y él tiene gran admiración por su madre. Sí, Siempre claro. habló muy bien. Mira bueno, Sí, voy a sí, sí. saludar a Gaby, a Andrea, a Patricia. Sandra Blanco, ¿qué estás haciendo que me habías dicho que no ibas a estar hoy porque era tu cumpleaños? Bueno, Que los Sandra, cumplas muy que los feliz, que los cumplas cumpla feliz, feliz. que los cumpla feliz. Sí. Bueno, sí, desde acá, desde conversando con Mónica y Gracias. Silvana, te mandamos un muy, muy feliz cumpleaños, un año con mucha luz y bueno, que te quiero mandar corazoncitos, a ver si los encuentro. Ay, gracias, qué divina. Bueno, Este, muchas gracias por y qué estar bueno. siempre ahí. Ay, mira qué divina, Patricia Brinda. Salud, Muy salud, bien. salud. Salud para Sandra y bueno, que puedas resolver, Sandra, todo lo que sabemos. Salud. Y con muchas lindas emociones para este día, para comenzar y la energía, ¿no? Mover la energía, que eso es tan importante. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Cuando estábamos diciendo, no sé si vos querías expresar primero unas palabras o leer algo puntual antes de arrancar. Lo Sí. que quería decir era justamente que viene a colación de, gracias, Sandra, abrazo enorme, enorme para vos a la distancia. Lo que vos comenzaste diciendo de López Rossetti, que él compara a las emociones con un edificio en construcción. Entonces dice que siempre empezamos a construir desde la base, desde los cimientos, y que sobre esos cimientos se van construyendo el edificio, los distintos pisos, etcétera, etcétera. Y toma este ejemplo porque justamente las emociones son ancestrales, son muy antiguas antes de que nosotros utilizáramos el cerebro racional, como el Qué razón. de evolución también se fueron modificando las emociones. Quería empezar con eso, de lo importante, la Élida, de esto de que la emoción existe Ay, desde que existe el hombre, no es nada nuevo. Y a sí, posteriori apareció ese cerebro racional, ¿no? racional. ¿Y cómo podemos identificar que existen, digamos, las llamadas
emociones básicas, que son las emociones del rostro, que se le dice, ¿no? Que podemos identificar cuando sentimos esa emoción por el rostro. Incluso hay testimonios de personas no videntes que cuando están sintiendo una emoción, sin haber visto el rostro de otra persona, la expresión, expresan, digamos, en el rostro la emoción. Y esas emociones son miedo, ira, alegría, tristeza, asco y sorpresa. Y Tal cuando cual. nos vamos hacia atrás, ¿cuál es la primera emoción del ser humano, digamos, desde sus inicios, millones de años? Es el miedo, porque era justamente el que le posibilitaba atacar, huir, ¿no? Cuando estaba en la lucha con la fiera, y además el tema de ir por el alimento en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, hoy sigue siendo el miedo como la primera emoción, y en contraposición después el primer sentimiento, que es el amor. Claro, pero en su momento, tal cual vos lo diferencia, como vos dijiste, ahora va tomando distintas Claro, como connotaciones, de supervivencia, ¿no? Bueno, tal cual. Hoy en remontándonos. día el hombre no necesita ese miedo de la antigüedad, ¿no? O sea, ahí está el camino de evolución, salvo el que queda prendido por su árbol, por su historia, en esas emociones antiguas. A mí se me va la voz, me dice Patricia. A ver, ahora Pero Pati. por, Pati, por momentitos, pero muy poquito, es como, pero se escucha. ¿se escucha? Mm, Sí, debe ser un problema porque recién revisé el volumen, está al de máximo. conectividad, sí. Debe ser Eh, exactamente. Voy a y tratar en de este elevar mi camino, voz sí, y en este camino al de máximo. reconocimiento, en otros momentos lo hemos conversado, y en realidad siempre cuando realizo actividades, e imagino que vos también, Sil, la importancia del camino de reconocimiento de cada uno de nosotros, en qué emociones estamos. Y yo siempre digo que me ha tocado atravesar en algunas actividades puntuales donde se abordan el tema de emociones, que las personas no pueden registrar en qué emoción están. Pueden responder cómo te encontrás, bien, mal, entienden que algo les está pasando, pero no pueden ponerle nombre, no las pueden expresar, no las pueden poner en palabras, y se considera a veces que esas emociones básicas, que después tienen implicancia en lo cotidiano, están ahí, y con eso no se puede hacer nada, siempre y cuando esas emociones, siempre digo, ¿no? No son ni buenas ni malas, sino que simplemente están ahí para expresar algo que nos está ocurriendo, o cómo lo estamos interpretando, y desde ese lugar después poder trabajar en ellas, sabiendo que nos están acercando o alejando de propósitos de crear un estado de bienestar, ¿no? Las emociones, lejos de considerarlas buenas o malas, es decir, ¿qué está pasando ahí? Eso como para Sí, empezar, ¿no? a mí me ocurre esto que vos decís, ¿no? Si uno recurre a los libros, tenés emociones positivas, negativas, buenas, malas. En realidad, para mí las emociones son agradables, desagradables, pero no existe ni bueno ni malo, son emociones. La emoción es energía en Claro, movimiento. algo, tienen un mensaje, y además es el propio camino de autoconocimiento y de descubrir, digamos, eh, y ahí después vamos a ir viendo lo que es la diferencia entre una emoción y un estado de ánimo, que a veces se considera lo mismo, pero no lo es, que las emociones son algo que surge intenso, que se siente, y que algo ocurre, algo sentimos, algo pensamos, algo sentimos, y algo interpretamos sobre lo que está ocurriendo, o sobre lo que pensamos que va a ocurrir, y algo sentimos.
Las emociones no son solamente del presente. Yo puedo traer algo del pasado y sentirlo hoy. Puedo adelantarme a algo que creo que va a pasar y sentir la emoción hoy. Por ejemplo, Tal cual. nosotras ahora estamos conversando con entusiasmo, ¿no? Con una emoción de entusiasmo. A lo mejor en 5 minutos algo sorpresivamente sucede y nos cambia la emoción que teníamos. Así es. Así. ¿No? Es el devenir de los sucesos. Eso es la emoción. Después, si querés, bueno, vamos un poquito más por la emoción y después nos adentramos en los estados de ánimo como para ir marcando la diferencia. De todas maneras, me encantaría que quienes se van sumando, que ya son varias de las personas, nos puedan comentar si a nivel personal Ahí me pasa. les cuesta reconocer, les cuesta reconocer en qué emoción se encuentran, si se dan cuenta cuando les está sucediendo, si pueden ponerlo en palabras. Ahí nos está saludando mi tocaya Silvana Sardá. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Claro, como vos decís, la emoción surge, boom, no está pensada, actuamos desde el corazón, desde el sentimiento. Y no es lo mismo un estado de ánimo que una emoción. Patricia nos pone, no siempre es fácil ver la diferencia. ¿La Y bueno, diferencia entre una emoción y otra o la diferencia entre emoción y estado de ánimo, Patricia? Entre emoción y sentimiento. la emoción es corta, porque es una reacción, es una energía que se pone en acción y no dura mucho. En cambio, el Claro. sentimiento, El sentimiento es algo elaborado, ¿no? Como el amor. Y después los estados claro, de ánimo. Son tres vertientes del claro, sentir. parten del sentimiento, perdón, parten de la emoción, pero son duraderos. Un estado de ánimo puede durar en una persona toda la vida, una depresión, una persona que está siempre triste. Son Sí, estados de ánimo que no responden a una acción-reacción. O sea, cuando nosotros recién, yo me sorprendí cuando Sandra nos saludó porque me había dejado divina y amorosa. La verdad que Sandra, podemos decir que es excelente como nos acompañó en todo. Y cuando hablamos el sí, otro día de compromiso, me encantó que hoy haya mandado un mensaje, bueno, claro. agradeciéndonos todo, pero también poniendo que no nos iba a poder acompañar porque era su cumpleaños. Fue genial eso. Digo, bueno, el compromiso, que fue uno de los temas que nosotras tratamos. Que ahorramos, sí, Este, sí, sí. Entonces, cuando ella apareció en la pantalla, yo tuve dos emociones. Me sorprendí y me alegré. Claro. Son emociones. Ahora, si esto fuese una cosa que iría a lo largo del tiempo, dejaría de ser emoción para transformarse en un sentimiento, en un estado de ánimo. Hola, Salomé Figueroa de Claro, Premos Rosa. el sentimiento es algo más elaborado donde entra a jugar también la razón y la elaboración de las emociones que me llevan incluso a construir los vínculos, ¿no? Los sentimientos, a construir o destruir los vínculos, ¿no? Y después los estados de ánimo es aquello que nos puede acompañar horas, días o ya una manera de pararse ante la vida. Por eso un estado de ánimo en relación a las emociones es la temporalidad. El estado de ánimo es algo que se prolonga en el tiempo y también la intensidad no es tan marcada como una emoción que es intempestiva, sucede. Bueno, por eso, tengan en cuenta, una emoción es algo sucede, algo siento, algo siento de la emoción y recuerden, es eso, pasado, presente y futuro. Puedo
remontarme al pasado y sentir hoy, puedo irme al futuro y sentir hoy. También es las historias que me cuento las que provocan las emociones, por eso está muy bueno el reconocer qué es lo que pasa. Y después, lo que provoca, el estado de ánimo, lo que provoca en el cuerpo. También hablábamos la vez pasada de la corporalidad y un estado de ánimo, también lo podemos observar en el otro, en su corporalidad, ¿no? Una corporalidad abierta o una corporalidad cerrada me está hablando del estado de ánimo de la otra persona, ¿no? Hay personas que de por sí ya están encorvadas, con la cabeza gacha, la manera de caminar, ¿no? De hablar, y después está la otra, ¿no? De plantarse. Y son cosas que también se van aprendiendo para modificar. Pero primero hay que reconocerlas, hacerse cargo. Así es, así es. Bueno, Patricia dice que lo explicamos, que le quedó claro. Y acá Juan pregunta, ¿a qué se debe quedarse atrapado en un sentimiento y cómo se puede salir? Desde mi óptica, después Moni, vos aportás, Sí, si es que aportás lo mismo, te quedás atrapado en un sentimiento, no podés salir porque es una situación conflictiva que no lograste elaborar. Entonces, por eso estás atrapado y no salís. Para salir de esas situaciones, considero que lo mejor es utilizar la inteligencia emocional, o sea, liderar emociones, que eso es un trabajo que vos, Moni, haces muy sí, bien, ¿no? sí, claro. Además, bueno, ahí habría que ver más puntualmente a qué sentimiento se está refiriendo y a qué circunstancias son las que rodean lo que está sintiendo. A ver, porque convengamos, el sentimiento hacia personas, hacia situaciones, también tienen que ver mucho con qué tipo de observador soy de lo que me ha pasado, si me he quedado anclado o anclada en una situación de mi vida, me he quedado anclada en un tema de relación con otra persona en la cual no me he podido desprender de aquello que estoy sintiendo, ¿no? Que decimos muchas veces quedamos anclados o atrapados en esos sentimientos a lo largo del tiempo, cuando ya a lo mejor es cuestión del pasado, y vuelvo siempre sobre lo mismo y no puedo salir de ahí. Entonces qué me estoy contando sobre algo que sucedió, que está sucediendo, qué tipo de observador soy, cómo estoy observando esas personas o esas situaciones que sucedieron. Vos sabés, sí que hay escucho como un sonido, una interferencia. Sí, no se escucha muy bien, tu voz está saliendo medio medio. Me parece que hoy no es la mejor conexión de internet. Yo vos no escucho. Pero es muy interesante esto que está diciendo, porque justamente es esto, ¿no? ¿Qué me estoy contando sobre lo que sucedió o sobre las personas por las cuales están estas emociones dando vuelta? Habría que ver puntualmente qué le pasa a esta persona, porque siempre hay que hacerse cargo de que ese sentimiento es propio, más allá de la situación externa o de las otras personas. Eso es lo que me pasa a mí en relación a los otros o a las situaciones. Acá nos dicen alguien que escucha como una radio, que hay un Claro, eco. sí, yo también la escucho. Ah, yo no lo escucho, ¿ves? Debe ser alguna interferencia, ¿no? Mm, Porque yo no lo escucho. Sí, como sí, es una como una radio cara. nos pone Elida. Sale una radio. Acá Es no hay nuestro puesto. eco, es nuestro eco. Ahí, a ver, la persona Juan, que es quien preguntó, es, eh,
¿Se ha escuchado bien o él ha escuchado lo que hemos hablado? Sí, Patricia pone una radio de fondo. A las 12 nos escucha la radio de fondo, Patricia. Bueno, Hola Graciela, ¿cómo estás? Debe ser algún problema, yo no escucho nada de la radio, ¿eh? ¿Algún problema de alguna interferencia? Porque aquí no hay nada. hola Graciela, Graciela, mira, de Castelar, hola, ¿cómo estás? Mira qué Pero más o alegría. menos nos pueden escuchar a pesar de la radio de fondo. Sí, sí. Y bueno, A ver, ahí justamente a Juan, que es quien le hemos respondido esto, ¿no? Cuando dice, bueno, anclados en sentimientos, ahí está. La lectura, en definitiva, es la lectura también que se hace en realidad de lo que nos está atravesando, ¿no? había ido. Sí, Ya mejoró, dice Sandra. Qué día, ¿eh? Qué día. bueno, pero bueno, es eso, en líneas generales es eso lo que me parece que es importante recalcar en cuanto a hacernos cargo de la parte que nos toca en cuanto a lo que estamos sintiendo, que tiene que ver con nuestro propio proceso de emociones, ¿no? Sí, lo importante es que el ser humano pueda manifestar sus emociones. Nos pone acá Salomé que se corta y debe ser un problema de la transmisión ya. Sí. Ah, Bueno, a ver, Juan, que es con quien estamos hablando, si es que pudo escuchar esto, y si hay otras personas a las cuales les puede estar pasando lo mismo, en las cuales se dan cuenta que están sintiendo algo que los incomoda, que les provoca malestar o que los afecta en su vida, y cómo salir adelante de eso. Y también tiene que ver con lo que hablamos una vez de resignificar las situaciones pasadas, de resignificar las relaciones con los otros y de poder ir dejando en el pasado lo que es del pasado y en esa nueva lectura, que es un proceso personal, por eso es importante que cada cual logre tomar contacto con sí y ser acompañado por un profesional que apoye esto, ¿no? Ampliar una mirada, de poder conectar consigo mismo desde un lugar distinto a cómo estuvo acostumbrado hasta ahora. Porque a veces, solo si iniciamos este camino solos, sin haber tenido un entrenamiento, se dificulta un poco más. Porque justamente en nuestra mente y en las emociones somos fluctuantes. En cambio, acompañados podemos encontrar un orden dentro de nosotros mismos para elegir un nuevo camino a transitar. Desde ese lugar, si está Juan conectado, me gustaría que, que responda a ver si ha podido escuchar estos comentarios. bueno, Gracias. ahí está Anabela. Hola amiga, ¿cómo estás? Este, digamos, esto que vos venías diciendo, Moni, bueno, por ejemplo, yo desde mis trabajos trato de hacerlo a través de la técnica de sanación emocional que es el Ho'oponopono para ir borrando esas memorias viejas, porque a la hora de actuar, la emoción que aparece es la emoción vieja, estaba anclada en nuestro subconsciente, entonces vos actuás, ¡pum!, por esa Claro, emoción. Entonces claro, y tenemos que después se convierten en sentimiento, ¿no? Porque se elaboran de determinada manera. exactamente. Ahí te pone Juan que sí. Entonces yo Gran, propongo el Hoponopono, también me parece excelente trabajar desde la inteligencia emocional, ¿no? Nuestras emociones para poder transitar por la vida y algo que obviamente es muy importante, poder manifestar, porque más allá que la emoción no sale de la razón, sale del corazón,
también muchas personas fueron educadas a no manifestar sus emociones porque no quedaba bien. O sea, no quedaba bien reírse. Por ahí uno se emociona y salta de la alegría. Eso no era una conducta adecuada. Entonces, desde el Hoponopono, se enmascaran las emociones. claro, pero desde el Hoponopono podemos borrar esas memorias viejas. Y acá me pone, decime opción bio, ¿cómo te llamas? Con las flores, exactamente. Las esencias florales también ayudan a ir sacando desde adentro hacia afuera, ¿no? Todo aquello que tenemos reprimido, y la mayoría de las veces todas las emociones reprimidas tienen que ver con el sistema de educación que hemos recibido, ¿no? Sí, y cómo aquello, esto también lo habíamos hablado, cómo aquello que no podemos expresar desde un lugar, después lo expresa el cuerpo. Y, y también, bueno, como vos decís, los condicionantes o el enmascarar, que por ejemplo, como estar triste, no estés triste, no llores, no demuestres lo que sentís, entonces la persona que está triste a lo mejor lo enmascara con un enojo, entonces una persona que se muestra siempre enojada en realidad está atrapada en un sistema de tristeza profunda. Ay, qué divina. Opción bio es Claudia Scriminazzi. ¿Cómo estás, Claudia? Años que nos conocemos. Qué lindo que nos estés acompañando. Un beso enorme, Claudia. Claro, vos recién dijiste algo súper importante y que es más de mi época. Los hombres no lloran. Ah, sí, claro. Entonces el hombre no podía llorar, se aguantaba todo y eso es energía contenida que se va a transformar y en algún momento, en alguna parte del cuerpo, la va a poner. Tenemos la bendición de que eso ya no se usa más porque vemos muchos hombres llorar, llorar en la tele, que está bueno porque si es una emoción y yo estoy triste y siento llorar, bueno, como dice Moria Kazan, si querés llorar, Llorar. llora. Claro, o de emoción o algo, o de alegría, digamos. Porque en realidad, justamente somos seres humanos, somos seres emocionales, es nuestra manera de expresarnos, y justamente en tiempos de tanta prueba y de tantos cambios y de tantas cuestiones contenidas como nos está pasando en todo este año, también qué importante es abordar junto a otros el tema este de la inteligencia emocional, porque me gusta mencionar esto porque precisamente tiene que ver con aquello que, digamos, que es tomar contacto de una manera inteligente con nuestras emociones, porque el valor que tiene, que en otras épocas, ya que hablábamos de años, se entendía la inteligencia desde el intelecto nada más. Tal Pero cual. hoy una persona puede ser intelectualmente brillante, pero si no tiene manejo en lo que son las relaciones humanas, en los lugares de liderazgo también, cuando se está trabajando junto a otros, o en las relaciones interpersonales en general, si no tiene esto de tener la capacidad de empatizar, de una escucha activa, de algo abierto a la comprensión, a la tolerancia, ¿eh? Entonces, todo esto que, digamos, que vendría a ser un aprendizaje mucho más humano, de tomar contacto con la humanidad, que nos tiene que caracterizar justamente siempre. Entonces, ahí una persona puede justamente ser mucho más brillante y lograr sus propósitos y tener éxito en la vida, porque si es intelectualmente brillante, pero no va de las situaciones a la reacción y, y entonces no logran buenos vínculos o siempre está con la ira a flor de piel o está, ¿no?, mostrándose, este,
junto a los otros de una manera inconveniente, en realidad no va a lograr lo que está deseando y va a tener una vida finalmente infeliz, siendo brillante intelectualmente. Sí, Entonces hay que empezar a equiparar eso. es un tema que es muy interesante poder deslindar, ¿no? La inteligencia que viene de acá, que se aplica al estudio, la racionalidad, no tiene Sí. nada que ver con expresar tus emociones Sí, libremente. O claro, y sea, la inteligencia emocional que hace el adecuado, que tiene que ver con las relaciones, con los vínculos, con estar con los otros, con el abrirse, con la escucha, con la tolerancia, con aceptar al otro como un auténtico otro, diferente a mí, no, no ser aquella persona que siempre va al choque ante las diferencias o el creerse superior a un otro, y entonces todas esas cosas en realidad afectan, y a veces después podemos terminar diciendo por qué siempre me termina pasando a mí esto en los vínculos, en los trabajos, y en realidad hay cosas de sí que hay que aprender a modificar. junto con Anabela, que ahí nos está escuchando, también hicimos un programa de la Casa de Silvana, hablando justamente de la inteligencia emocional, porque evidentemente es un trabajo que ustedes como coach Sí, manejan muy bien. A mí no me gusta decir manejar las emociones porque es muy difícil que uno no, maneje las manejar emociones. no, tomar Bueno, registro, tomar contacto con eso y acompañar el tema de modificar aquello que estoy sintiendo, haciéndome, digamos, entendiendo el circuito de las emociones, ¿no? Que tienen que ver también con el observador que soy, con la conversación interna, la conversación conmigo sobre mí, sobre los otros, sobre la situación, la lectura que hago. tal cual, y aprender, digamos, cómo encauzar, diría yo, esas emociones. Vos mencionaste la ira. La ira también es una emoción antiquísima, es ancestral, que en su Sí, momento al hombre le sirvió igual que le sirvió el miedo, pero que hoy, en la sociedad que estamos, tenemos que aprender a manifestarla de otro modo. O sea, esto sería como si vos vas a buscar un trabajo y no te lo dan y estallás en ira. Entonces, aprender cómo nosotros podemos ir transformando esas emociones, que bueno, yo siempre desde el Hoponopono digo, accionar y no reaccionar. bueno, convengamos que en las sociedades donde vivimos, más allá de que en Argentina o en otros países, en cualquiera, las imágenes nos traen imágenes de todas partes, las graves consecuencias que tiene cuando a nivel, digamos, de personal o, o de grupo o de masa, se empieza, digamos, el tema de la ira y las consecuencias que tienen que ver con la violencia. Tal cual, tal cual. Este, por Porque es eso, como no tener filtro, digamos, es ir al choque directamente. así es. Por eso es importante que la persona que es tan reactiva aprenda, sea conducido muchas veces por un profesional a no actuar reactivamente, ¿no? Sí responder, pero no desde la reacción, porque muchas veces la reacción, como es instantánea, es Sí, violenta. Cuando uno se claro. toma Y esos después dicen, ¿por minutos, qué habré actuado de esa manera después? ¿Viste? Porque bueno, hay un método que se llama pausa, ¿viste? Que es como el famoso contar hasta 10 o pausa, qué estoy sintiendo, y después, entonces, accionar. bueno, claro, vos lo llamás pausa, yo, viste, en el Hoponopono, siempre digo, no reaccionar, accionar y justamente respirar profundo, calmarte,
y recién ahí responder desde un estado de mayor calma, cuando respiramos, nos tomamos ese tiempo, que no es lo mismo que cuando vos reaccionás. Aparte es súper interesante, el otro día estaba viendo el programa Respirar Profundo. Eso es lo que más calma la mente y hace que uno accione y no reaccione. Muy Claro, podés interesante. estar aquí ahora, ¿no? En el presente. Claro, o sea, desde el Hoponopono, si yo tomo esas reacciones es porque son memorias que tengo guardada y no actúo desde mí, sino desde la memoria. Y también fue muy interesante que el martes pasado, viendo los vivos de las entrevistas conscientes que hace Anabela, cómo desde las neurociencias, Gemma, que era quien estaba hablando, explicó que cuando uno tiene esa reacción así violenta, estás actuando desde la parte más vieja del cerebro. O sea, Claro. estás actuando desde la amígdala, que es la parte que reacciona, y no desde las otras partes que te permiten accionar. Gracias, Sandra, por habernos acompañado. Disfruta tu cumpleaños y Con que sea muchas un lindas hermoso emociones. año. Exacto. Saludos, bueno, conozco a una de tus hijas divina, mandale un beso enorme y disfruta este día que te lo mereces. Beso enorme, Sandra, y gracias por haber estado. Esto es muy importante. Cuando yo reacciono así violentamente, estoy actuando desde ese cerebro límbico, que es el más antiguo que tenemos. Nosotros ya a esta altura tenemos que empezar a trabajar desde las otras partes, ¿no? Claro. Y esto es un trabajo, ojo, es un Es un trabajo. trabajo y empezar a demostrar la diferencia, ¿no? Y entender, digamos, salirnos de lo estructura, ¿no? Hay personas que consideran que ya es como que hay algo que viene dado y que es inmodificable y es como si viniéramos predeterminados de determinada manera y que las emociones se nos imponen, que no podemos hacer nada, ¿no? Soy así y desde ahí nos justificamos a veces, no, soy así, bueno, es mi manera, que ya está, No y no, existe, no es así. no es así. El soy así es este instante. Puede estar en el pasado, pero Por cuando eso, yo quiero claro, cambiar, dejo de ser así y soy otra persona. por O eso sea, voy nosotros cambiando y voy evolucionando. desde el coaching decimos vamos siendo. La Exacto. persona en, en un proceso de transformación, de cambio, pero para eso hay que tomar conciencia de que podemos, que se puede dificultar, que es un entrenamiento, por eso nosotros hablamos de entrenar el ser, ¿no? Desde el coaching ontológico, entrenar el ser, como entrenamos, digamos, desde el cuerpo en un gimnasio, bueno, también entrenamos el ser para aquellas cosas que queremos modelar en nosotros mismos. Modelar el Anabela interior, nos dice, sería. hagámonos cargo, es verdad. Y bueno, al entrenar el ser, estás entrando en un camino de evolución, Y que justamente. lleva su tiempo y que lleva un proceso de toda una vida, y es empezar a reconocerse y a conocerse de una manera diferente, ¿no? Porque hay decir, bueno, no, yo me conozco, yo ya sé cómo soy. Eso es un pretexto que usa la mente para Sí, no hacerse cargo, no crecer y no evolucionar. Yo soy como soy. No, claro, podemos justamente. tener características más, digamos, como más marcadas, pero hay otras cosas que, por ejemplo, que sabemos que son características que nos están alejando de lo que yo quiero para mi vida. En realidad es eso. Lo que yo quiero para mi vida no va a venir de afuera, sino que yo lo voy a provocar también. Lo voy a traer, yo lo voy a generar. Y para eso no solamente tiene que ver con las acciones, sino también con una manera de sentir,
Y desde ese lugar empezar a relacionarme y a tener las conversaciones de acción con nosotros. Tal cual. Es todo, todo sale de adentro nuestro. Y todo está dentro nuestro y si queremos, si nos hacemos, el querer es hacerse cargo, es reconocer esas partes nuestras que no nos agradan, que no nos sirven tampoco Sí, y es como comenzar a cambiar. ser protagonista, ser protagonista y salirnos de la víctima, ¿no? Y amigarnos con, es decir, lo que decíamos al inicio, amigarnos con todo lo que sentimos. Digamos, sentir, vamos a sentir todo, las emociones, los sentimientos. Bueno, en eso de hacernos cargo, bueno, reconocernos en esas luces y en esas sombras y decidir qué es lo que voy a hacer con eso. Ahora, dar también ese espacio necesario para que las emociones se manifiesten, darle un camino, un caudal, ¿no? Para que se manifiesten, poder expresarlas, poder hablarlas, poder confiar en un otro de lo que yo estoy sintiendo, porque somos seres humanos y todos sentimos todo. Ahora, ¿cuánto tiempo lo voy a sentir? Y cuando yo sé que ya me está viniendo esa sensación, esa emoción, a ver qué herramientas voy a utilizar para no quedarme atrapada una vez más en eso, para no repetir siempre la misma historia. Si yo sé que es en determinada situación, porque eso, cuerpo, lenguaje y emoción, lo que vivimos y lo que sentimos también queda en nuestra memoria de cuerpo. Entonces, cuando yo estoy por atravesar nuevamente una misma situación que me generó determinadas emociones, tengo que prestar atención, porque el cuerpo ya me va a estar alertando de que puedo entrar otra vez a sentir lo mismo. Eso también es interesante tenerlo en cuenta, Tal ¿no? cual, tal cual. Así es todo un camino de aprendizaje que generalmente, qué divina Sardá Silvana pone Hoponopono, que generalmente sí, Hoponopono para mí es una herramienta maravillosa que borra todas esas memorias, ¿no? Pero siempre tenemos que trabajar, porque son todas cosas que tenemos guardadas dentro nuestro, y como bien vos decís, ¿no? Eh, Cuando sabemos, ahí podemos comenzar a trabajar. A veces uno lo puede hacer solo y muchas veces necesita la ayuda de un profesional. Elida nos pone Sí, muy cierto. claro, pero que un profesional, como en el caso del coaching o del counseling, en este caso, ¿no? Que son las dos disciplinas a las que me dedico, en realidad el profesional no te va a decir lo que tenés que hacer, sino que mediante la conversación, las preguntas abiertas y la escucha competente, en realidad va a hacer que cada persona vaya adentrándose en su interior, ¿no? En la profundidad de su ser, y desde ahí empieza a elaborar determinadas cosas o a darse cuenta o a despertar, ¿no? De esto que decíamos antes, ¿no? De creencias, de cosas que estuvieran impuestas antes, de maneras de ir siendo que se estuvieron hasta ahora y que no nos han servido. Y entonces, bueno, de ahí un camino de cambio que lo va a decidir la persona, no lo va a decidir el profesional. El profesional va a acompañar, simplemente, Tal desde un cual. lugar amoroso, ¿no? No, no vamos a estar juzgando a la persona, la vamos a estar acompañando. La persona va a encontrar su camino. Así es, así es. Uno toma conciencia, trabaja por el cambio y obviamente que quienes acompañamos a las personas en el cambio, nunca debemos juzgar, que eso es algo muy Sí, importante, ¿no? y, No y porque juzgar. la persona en cuanto se siente juzgada se cierra. Sí, aparte que no nos corresponde, porque si uno quiere ser una herramienta de cambio, tiene que escuchar, tiene que comprender para darle las herramientas adecuadas, pero no somos quienes para juzgar
la conducta del otro. Lo escuchamos, le proponemos herramientas y después el otro verá si las toma o no las toma. Pero bueno, hay que aprender, eso también es muy típico de nuestra sociedad, juzgar y Ah, sí, criticar. bueno. Y lo que pasa es que claro, como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia mirada y nuestra manera de elaborar las situaciones, bueno, el que está en la vereda de enfrente en pensamientos, en manera de vivir, bueno, desde ahí es donde se señala. Y así estamos, bueno, pero sí es muy, muy propio a veces del ser humano. Por eso cuando, digamos, estamos en estas disciplinas, es un gran aprendizaje personal antes de entrar en contacto con los otros. Es Gracias, reaprender mi mucho. tocaya Silvana Sardá, que nos saluda porque se tiene que retirar. A ver, nos manda a Pachachos. Estuvo Supremo, nos pone. Seguro, el primer trabajo nosotras lo tenemos que hacer en nosotras mismas para cambiar todo aquello que traíamos. Y cuánto trabajo, ¿no, Moni? Que Mm, hemos hecho. sí. Me gustaría leer una de las frases del libro de Rossetti que me pareció muy interesante justamente cuando habla de las emociones y los sentimientos, si me permitís. Es muy Sí, cuando cortito. El reconocimiento de cada una de nuestras emociones y de cada uno de nuestros sentimientos, su adecuada comprensión y manejo constituye la clave para alcanzar el equilibrio entre la razón y la emoción para lograr el bienestar personal. En definitiva, estamos hablando ni más ni bien, ni más del tema de poder hacernos el bien a nosotros mismos para después poder generar bienestar a los otros. tal cual. Eso Eso es es muy importante. fundamental, Eh, fundamental, ¿no? sí, genial la frase que acabaste de leer. Yo realmente lo... Es un equilibrio, una balanza, ¿no? No, y además que yo considero que es un profesional de una gran capacidad, todo lo que transmite, ¿no? Un gran estudioso realmente, Sí, que vale la pena leer todo lo que él ha aportado, ¿no? sí, Yo tengo acá otra, porque yo tengo muchas señaladas, ¿no? sí, Eh, sí, una que dice eh, que las emociones, ¿no? Se mezclan e intercalan íntimamente con la razón, como los hilos más finos de una tela de seda. Es ese entretejido, ¿no? Entre la claro, emoción que sentimos y esta que nos manda la información, ¿no? claro, Eh, de lo claro, que debes hacer, porque ahí está el asunto. La cabeza te indica y el corazón siente. Y muchas claro. veces, por una cuestión cultural, los seres humanos responden más a la razón que al corazón. Y es uno de los primeros pasos para la enfermedad. Cuando no hemos escuchado al corazón y trabajó mucho la mente, es donde aparecen después las enfermedades. Patricia Claro, pone chicas, como siempre, como tan que, clara. Gracias, eh, Patri, muchas y gracias. entender que ese mundo emocional, que es un mundo emocional, es el telón, digamos, de fondo en el cual actuamos, ¿no? Que nos lleva a las acciones, ¿no? Algo sucede, algo sentimos, algo hacemos. Tal Desde cual. ahí, Yo espero, porque ya casi nos vamos acercando a la hora, que muy haya quedado, intensa, muy intensa. que ¿Quieren haya hacernos quedado claro. alguna consulta o alguna experiencia personal que nos quieran en este último minutito así comentarnos? Sí, y a mí me gustaría que también nos dijeran si quedó claro entre emoción y Estado de sentimiento, ánimo, ¿no? Estado de ánimo, sentimientos, estado de ánimo, estado de ánimo, ¿no? Poder ¿no? diferenciar bien Claro, la lo que emoción es esto, ahí, es lo que acontece ahí.
Y el estado de ánimo puede durar Pasa muy poco. rápido su programa. Ay, qué divina que es Patricia. Hacele la queja al señor Instagram. Bueno, pero ahí Patricia tiene la posibilidad de volvernos a escuchar y lo interesante es que puedan, incluso cuando subimos a nuestros canales de YouTube, que después lo puedan replicar en sus redes sociales para que más gente nos pueda escuchar. Y después ya el jueves que viene tenemos el último encuentro del tercer ciclo de charlas. Clarísimo, Ay, ¿viste? bueno, gracias, Elida. Sí, el miércoles, como yo transmito miércoles, jueves, el El próximo jueves, jueves es el jueves aquí, 26. claro, el aquí y el ahora va a ser el tema. Así que si nos quieren comentar algo en estos últimos minutitos que nos van quedando, con todo gusto. Bueno, esto ya ni bien terminamos, queda subido acá en, ¿cómo se llama? Sí, En muchísimas Instagram. gracias a todos. La verdad que hoy se sumó mucha gente y siempre, bueno, agradecidas porque esto es un ida y vuelta. Es como siempre decimos, bueno, nosotras no estaríamos acá si no están del otro lado. Ahí están los corazones. No, ese no A me ver, gusta, yo también. pincha. Ese pincha, pincha. Ahora se puso negro. A mí me Es, dice que no puedo hoy. No puedo. viste Ay, que, ay. y bueno, es lo que tienen todas Ahí, estas redes, ¿no? los corazoncitos en las mejillas, ahí así. Hay días que te permite, días que no, nos va cambiando los lugares, es un aprendizaje continuo. Gracias, Claudia, gracias, Juan, gracias, Muchísimas Élida. gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos, por generar estos encuentros y los vamos a esperar el jueves que viene, ya ahí finalizando el mes, finalizando Pa- noviembre ya. Patricia, tenemos que volver a hacer un jueguito que un día hablando con Patricia sin querer, estábamos chateando por Instagram y encontramos un jueguito que nos divertimos, pero no lo volvimos a hacer, así que lo tenemos que hacer para acordarnos nuevamente de gracias, es demasiado, nos pone dos niñas sabias. Ay, qué plato, mira, me reproduje, crecí, crecí. Mira, Este, mira, mira las estrellas, sí. bueno, nos divertimos un rato, elevamos endorfinas, en, Las emociones ahí. sobre todo en estos momentos exactamente que estamos viviendo, hay que divertirse, hay que reírse más allá de todo. Y tenemos que jugar otro día, Patricia, que cómo nos divertimos ese día. Sacamos a luz el niño interior, ninguna de las dos Claro. sabía lo que estaba haciendo y empezamos a jugar, tocando Ahí botones. se ven las estrellas, ¿no? Mi cara Sí, se te sí. ve, sí, se te ve tu cara, todo. Bueno, con estas divertidas imágenes vamos a cerrar el día de hoy con emociones y sentimientos, con esta emoción de mucha alegría, mucho color, con estrellitas. Y Gracias, mandando Mónica, por acompañarme. toda la energía a todos los que nos estuvieron acompañando y a quienes no pudieron acompañarnos y nos van a estar escuchando después. Muchísimas Y gracias por gracias estar ahí a todos. siempre. Mira, voy a hacer una prueba de algo que nunca usé. Igual estamos llegando al final, a ver qué pasa. Hasta el jueves que No, viene. no, eso que toqué, a ver. Ah, no, es para volver a los dibujitos o sacar los dibujitos, porque dije, a ver si me voy a algo raro tocando eso, No, ¿no? Por eso no. no lo quise tocar durante el programa. Este beso enorme a todos los que nos acompañaron y nos Y hasta volvemos el a jueves que encontrar viene. el próximo Jueves jueves. 26 de noviembre a las 19 horas. Bendiciones Gracias. a todos. Un Gracias, abrazo Claudia, me muy grande. emocionaste de verte del otro lado. Bendiciones. Chau, Un chau, abrazo muy chau. grande.